Amén, amén, Dios los bendiga. Pues vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, ahí en Gálatas, en la epístola a los Gálatas. Vamos a seguir estudiando esta epístola y vamos al capítulo 3, versículos 6 al 14. Ahí en esa parte es donde vamos a estar estudiando. Quiero, antes de comenzar o de entrar en el estudio, quiero que leamos el versículo 6 nada más. Después voy a leer el resto de los versículos hasta el 14. Pero vamos a leer el versículo 6, vamos a leer también el versículo 10, solamente esos dos versículos. Y luego quiero, si ustedes quieren acompañarme ahí al libro de Deuteronomio, solamente quiero que veamos una serie de maldiciones que hay ahí dichas por el Señor a través de Moisés y escritas ahí en el libro de Deuteronomio. Son maldiciones por cosas que si hacían o que si las hacían, que si hacían cualquiera de esos pecados, cometían algunos de los pecados, pues había una maldición para estas personas. Entonces, y la razón por la cual quiero que leamos eso, porque en el versículo 10, vamos a leer el versículo 6, dice ahí en Gálatas capítulo 3, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y esa es la razón por la cual quiero que leamos ahí en Deuteronomio. Dice que las personas que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, solamente voy a ver estos versículos, pero hay muchas otras partes donde el Señor habla. Y claro, pues toda la palabra de Dios le había dado al pueblo de Israel, o se las había dado a través de Moisés, todas las escrituras para que las obedecieran, y cuando no las obedecían, pues había una maldición. En Deuteronomio 27, el versículo 15 dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá, dirá amén. Luego dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Versículo 17 dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, porque por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, y dirá hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Entonces, quise leyéramos esto para que viéramos esa serie de maldiciones dichas por el Señor y claro, pues para el pueblo de Israel, pero en realidad toda la gente que aunque pues, muchos no las conocen, no las saben, pero es una maldición, y todo el pueblo todo el mundo está bajo la maldición, bajo la ira de Dios, porque lo dice la palabra de Dios. Todo el mundo
está bajo la ira de Dios. La única manera de salir de ahí, pues es a través de Jesucristo. Y estas personas que, por ejemplo, hoy en día, los mesiánicos y toda esa gente que guardan ciertas partes de la Biblia y andan con esas cosas, ya sea la circuncisión, ya sea las fiestas de Israel y cosas por el estilo, o guardarse de ciertas comidas. Bueno, hay muchas otras cosas, las cuales, y eso lo vamos a ver también aquí en la palabra de Dios, que cualquiera que fallare en un punto, pues queda, si acaso quiere depender o quiere ser salvo por las obras de la ley o por obedecer ciertas partes de la Biblia, pues no va a poder y queda bajo la maldición de Dios. O sea, porque si no quebranta uno, quebranta otro mandamiento. Si cumple con unos cuantos, pero falla con otros muchos, pues eso lo condenan. Entonces, aquí el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si ustedes se recuerdan, Abraham estaba casado con una media hermana de él. Y aquí la palabra era hija de su padre. Aquí la palabra de Dios dice que había una maldición. Claro que Abraham vivía, o llamado de Abraham fue antes de la ley. Esta ley fue dada fue dada a Moisés mucho después de Abraham. Pero dice que Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. La salvación para Abraham fue porque le creyó a Dios con todo su corazón y eso fue lo que le dio la salvación. Vamos a orar, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Gracias por su palabra. Ayúdenos a entenderla, Señor, a aprender algo un poquito más y que usted nos aclare en nuestra mente lo que vamos a estar viendo, lo que vamos a estar estudiando. Y a usted sea toda la honra y toda la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, así que, pues como en el versículo 10 que leímos, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, si la persona se quiere salvar, si no le es suficiente el Señor Jesucristo para ser salvo y quieren hacer ciertas otras cosas, como guardar el sábado, abstenerse de ciertos alimentos, circuncidarse, practicar participar o practicar las fiestas de Israel y cosas por el estilo, pues si lo están haciendo para salvación porque no les es suficiente el Señor Jesucristo, pues se meten en grave problema y quedan bajo maldición porque tendrían que guardar, pero exactamente y perfectamente todos los mandamientos de Dios, lo cual no lo hacemos. Y si lo llegásemos a comenzar a hacer hoy, ya los quebrantamos todos, ya quebrantamos muchos. Entonces no podemos salvarnos si no es por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él vino la salvación a través de eso. La justicia que Abraham recibió no fue por alguna buena obra que él hizo, ni antes ni después de creerle a Dios. Todo lo que Abraham hizo después de creerle a Dios fue el resultado de la fe. Y eso es bien importante porque nosotros como cristianos, personas que hemos nacido de nuevo, hay un cambio en nuestra vida y comenzamos a hacer cosas buenas, cosas diferentes. Aún fallamos, pecamos, pero hacemos cosas buenas. Y eso es el fruto de la salvación, es el fruto del Espíritu Santo. Eso es porque así es como se demuestra la salvación y no es por nuestras propias fuerzas. Así que todo lo que Abraham hizo bueno después fue el resultado de su fe, como dice Santiago en el capítulo 2, no lo vamos a ver ahora, pero Santiago explica precisamente esas cosas. Aquí es muy importante aclarar
que si hacemos, y una vez más vuelvo y lo digo y lo repito, si hacemos buenas obras, pero es el fruto de la salvación. Pero no podemos salvarnos o ir al cielo por medio de ellas. Nosotros no podemos ser salvos por las obras. Y eso es lo que también algunas religiones enseñan, algunas sectas religiosas, y algunas que se dicen hasta ser cristianas y enseñan que, pues sí, hay que creer en Cristo, pero también hay que hacer buenas obras para poder ser salvos. No, las buenas obras las hacemos por amor hacia el prójimo, porque eso es algo innato que Dios ha puesto en nosotros por el Espíritu Santo. El amor hacia nuestro prójimo se hacen por un verdadero amor al prójimo. Por eso hacemos algunas cosas buenas hacia nuestro prójimo, para agradar a Dios, porque amamos a Dios, le hemos conocido de verdad y tenemos amor hacia nuestro prójimo, y no dañando a una persona para favorecer a otra, como algunas personas que con una mano roban y con la otra dan al pobre. Y eso pues se han dado casos, bueno, algunas religiones que alaban a personajes antiguos de la historia, que porque hacían buenas obras, robándole a ciertos para darle a los pobres, y hasta los han canonizado. Les prenden veladoras. Hay uno tal Malverde creo que se llama, es un ídolo allá en México. Ese hombre hasta le piden y supuestamente que hace milagros y todo. Es el santo del pueblo, el santo de los narcos, el santo hasta de los emigrantes. Cuando una persona va a salir del país de México y va a cruzar la frontera, se encomiendan a él, le piden a él, porque él hacía muchas buenas obras ayudando a los pobres, pero le robaba a los ricos, a los hacendados y cosas por el estilo. Ahora, hay otras personas que viven vidas, vivieron o viven vidas perversas y hacen buenas obras también, pensando que por ello se van a ganar el cielo o tienen el cielo ganado, o es de la manera que van a poder entrar en el cielo. Ayudan a personas de bajos recursos. Aún los narcotraficantes lo hacen. Este señor Juan Gabriel también, no sé si vive o murió, pero él lo hacía. Él tenía, creo que tenía orfanatorios o un orfanatorio o clínicas, no sé, para personas de bajos recursos y todas esas cosas. Pero pensando que por eso se van a salvar, pero viven vidas totalmente perversas, vidas en su pecado, y no aceptan al Señor Jesucristo. Entonces no pueden ser salvos. Y de la misma manera sucedería con cualquier persona que se esforzara a guardar la ley del Antiguo Testamento, a obedecer la palabra de Dios, y aunque sea la del Nuevo Testamento, aunque sean las cosas del Nuevo Testamento, los mandamientos que hay en el Nuevo Testamento, si nos esforzamos a guardarlos nosotros, sin que el Señor Jesucristo haya venido a morar en nosotros y nos haya dado el nuevo nacimiento, igual la persona se pierde, igual nos perderíamos todos. Nadie, absolutamente nadie, se puede salvar si no es a través de aceptar el sacrificio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo. Vamos a ver o vamos a analizar algunos escritos del apóstol Pablo, y esto nos va a ayudar un poco a entender con más claridad. Y quiero llevarlos, hermanos, por favor, ahí a Colosenses, en el libro de Colosenses, un poquito más adelante de Gálatas, unas cuantas hojitas más adelante de Gálatas, ahí en Colosenses, y vamos a ver algunos versículos en el capítulo 2, versículo 8, dice ahí la palabra de Dios. Cuando todo lo tengan, voy a esperar un poquitito para que ustedes encuentren el pasaje. Quiero que todos lo leamos. Es en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe,
por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí el énfasis principal es Jesucristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, él es Dios y vosotros estáis completos en él. Nuestra salvación está 100% completa en Cristo. Ahora, como dije hace un momento y lo vuelvo a repetir, no es que nosotros no vamos a hacer buenas obras. Claro que las hacemos, pero es por amor a nuestro prójimo, por amor a Dios y porque queremos agradar a nuestro Dios, pero no para salvarnos, no para salvación. Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Aquí, hermanos, es algo bien importante que quiero enfatizar mucho en este versículo, porque nos deja bien claro que la circuncisión que el cristiano viene a tener es una circuncisión no en la carne, sino es una circuncisión espiritual. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿En qué momento es cuando Dios hace esa circuncisión? Que lo dice en otras partes, no vamos a ir, pero lo dice que esa circuncisión es hecha en el corazón. Y no está hablando del corazón físico, el que bombea la sangre. Es en nuestro ser, en nuestro interno, en nuestra alma, nuestro espíritu, que nos da una regeneración, un nuevo nacimiento. Dice, al echar de vosotros o al echar ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, cuando venimos a él, reconocemos nuestro pecado a través de la predicación de la palabra de Dios y lo aceptamos a él como nuestro Señor y Salvador. En ese momento, que si fuimos sinceros, él nos da el nuevo nacimiento, nos hace nuevas criaturas y venimos a ser regenerados, y es cuando sucede esto. Y el versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. Este bautismo no es el bautismo en agua, sino que es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice que fuimos bautizados en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados. O sea, venimos a tener una nueva vida. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Venimos a ser nueva criatura, nueva creación en Cristo Jesús. Dice, con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí vemos la palabra fe. Todo eso sucedió por la fe cuando le creímos, y es lo mismo que nos dice en Gálatas que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creerle es sinónimo de fe. Versículo 13 dice, y a vosotros, o sea, a nosotros, a ustedes, a los colosenses, dice, estando muertos en pecado, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, y cuando venimos a Cristo, el Señor nos perdona nuestros pecados, nos da esa nueva vida. Dice, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, cuando, ahora sí menciona la carne, la incircuncisión de vuestra carne, porque nosotros no nos circuncidamos, no éramos judíos. Los colosenses no eran judíos, no estaban circuncidados en la carne, pero le circuncidó espiritualmente, igual que a nosotros. Nosotros no necesitamos la circuncisión en la carne. Jesucristo nos hizo una circuncisión mucho más importante, la cual es en el corazón, es el nuevo nacimiento. Dice, os dio vida juntamente con él, o sea, con Cristo, perdonando todos los pecados. O sea, hasta estas personas de Colosas, los colosenses, eran incircuncisos porque no eran judíos. Ellos no conocían la ley,
Pero Dios les dio la circuncisión no hecha a mano cuando les perdonó los pecados. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esa acta, pues son las maldiciones que se vendrían contra nosotros, porque no podemos obedecer la palabra de Dios. Si no pecamos en uno, pecamos en otro, o pecamos en todo y estamos arruinados, estamos bajo maldición, bajo la ira de Dios. Y si una persona muere así, pues va derechito al infierno. Y luego dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie te juzgue con esas cosas. Dice, todo lo cual es sombra, es algo que es la pura sombra nada más de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Era la sombra que anunciaba o que apuntaba o que señalaba a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y luego dice, nadie os prime de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, pues si alguna persona se circuncida por salud, por higiene, por lo que sea, pues está bien, pero no es para salvación. Y si la persona en su corazón o en su mente está que por hacer eso se va a salvar, pues cae bajo maldición. Y así de las mismas otras cosas, por ejemplo, el sábado, si lo quieren guardar la persona, pero eso no me salva. Está bien, lo voy a guardar, lo voy a dedicar para estudiar la palabra de Dios, para estar en oración. Está bien, pero eso no nos salva. Y por eso dice aquí, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El capítulo 3, versículo 1 dice, si podéis haber estado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Muy bien. Entonces, esto es algo muy importante. Ahora vamos a Filipenses, hermano, unas hojitas más atrás, por favor, en el capítulo 3, y vamos a leer algunos versículos ahí. Versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y luego dice, guardaos de los perros, y está llamando perros a las personas que les querían enseñar una falsa enseñanza del judaísmo, de la circuncisión y cosas por el estilo. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, aquellas personas que querían, no, pues si no te circuncidas no puedes ser salvo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que
que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la justicia de Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, ahora veamos por qué hacemos buenas obras. Vamos a Santiago rapiditamente, hermanos, por favor. Quiero que veamos una vez más un pasaje más, por favor. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Dice en Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, muchas personas confunden este pasaje o estos versículos y dicen, ¿te das cuenta? Si no tienes obras, o sea, piensan que, bueno, salvación más obras, salvación más obras. No, las obras son es el fruto de la salvación, es la demostración de la salvación. Las obras son motivadas por el amor al prójimo, lo dije y lo repito, porque queremos la salvación de las demás personas, porque no queremos dar mal testimonio, porque amamos a nuestro prójimo y porque ese amor es el amor del Espíritu Santo en nosotros. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea, no son para alcanzar salvación, pero eso es demostración o demuestra nuestra salvación. Algunas personas se confunden y piensan que, bueno, tiene que ser fe y obras. No, las obras demuestran la fe, pero no, las obras no son para salvación ni nos salvan para nada en lo absoluto. Entonces, dice el verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que aquí nos está diciendo es que la persona dice que tiene fe, la persona dice que es cristiana, la persona dice que tiene el Espíritu Santo, la persona dice que es salva, pero no lo demuestra con hechos, no lo demuestra en sus obras. Entonces, esa fe que dice, no, en realidad no la tiene. Es una fe platicada, una fe fingida, una fe que en realidad no es la fe de Dios en la persona. Y luego dice el verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto nos aclara. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. El versículo 20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Bueno, entonces, si bien nosotros hacemos algo bueno o hacemos buenas obras, es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es por el Espíritu Santo que nos guía. Y claro, en el momento que Dios quería que hiciéramos algo y no lo hicimos, el Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a hacer sentir mal. Pero es Dios y entonces nosotros aprendemos y estamos en ese camino de santificación, en ese proceso y estamos aprendiendo. Entonces, cuando volvemos a ver algo que antes no lo hicimos y el Espíritu Santo nos redarguyó, la siguiente vez lo vamos a hacer y lo hacemos. ¿Por qué? Porque quiero estar bien con Dios, quiero agradar a Dios, quiero tener la paz y el gozo del Señor. Y eso es lo que nos da
la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo cuando estamos haciendo las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, vamos a Gálatas, hermanos, por favor, en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 6 al 9. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo, o sea, pues a través de la escritura, a través de los profetas, de los que escribían guiados por el Espíritu Santo, dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que, bueno, ahora todas las personas, y bueno, ya lo dije, creo que lo he repetido varias veces, pero no importa, todas las personas que quieran salvarse por obras o por guardar la ley o cualquier otro mandamiento que no sea la fe en Jesucristo, por creerle al Señor Jesucristo, aceptarlo con todo su corazón, pues queda bajo maldición. Versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Una persona así queda bajo maldición. Por eso el apóstol Pablo estaba muy preocupado, muy molesto con estas iglesias que estaban en Galacia, porque estas personas estaban dudando de la salvación en Cristo, pensaban que también necesitaban guardar la ley, circuncidarse, practicar las fiestas de Israel y tantas otras cosas, guardar el sábado y todas esas cosas. Entonces el apóstol Pablo estaba muy preocupado por esta situación, y eso, hermanos, abunda hoy en nuestros días. Esta gente, judaizantes, mesiánicos y toda esa gente que quieren arrastrar a la iglesia o a las iglesias o a los cristianos a judaizar, a guardar el sábado, a circuncidarse, todo eso abunda hoy en nuestros días. Así que cuando la persona quiere hacer eso, queda bajo maldición, porque en realidad nadie se puede salvar por guardar la ley. Versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dice, es evidente, queda muy, muy claro que por la ley ninguno se justifica para con Dios. O sea, no podemos, es imposible. Dice versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que por causa de nuestro pecado, la ley nos condena. Por eso quise leer los versículos de allá de Deuteronomio, capítulo 27, porque pues si no hemos hecho uno, hemos hecho otro, o todos, o no sé si alguno de los que están ahí, pero hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que nos condena y quedamos bajo maldición. Y no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también nos condena. Sí, el Señor Jesucristo dijo palabras en los evangelios cuando él estuvo predicando en Israel que nos condena. Y la paga del pecado es muerte, es condenación eterna, es infierno. Necesitamos a Jesucristo para ser salvos. De ahí en adelante viene la santificación, viene el amor hacia nuestro prójimo, el amor hacia Dios, el hacer buenas obras, pero porque el Espíritu Santo nos guía para hacerlo, no para que seamos salvos, porque por las obras de la ley nadie se puede salvar y las personas quedan bajo maldición. Así que Jesucristo cargó en su cuerpo toda nuestra maldad. La maldición que caería sobre nosotros cayó sobre Jesucristo. Toda mi maldad, tu maldad, toda la maldad cayó sobre el Señor Jesucristo y nos rescató de la sentencia
que estaba dictada en la ley que había contra nosotros. Y ahí está todavía para aquellos que rechazan a Jesucristo, porque ahí está, aún, ahí está. Todo lo que la Biblia dice, pues se va a cumplir y se está cumpliendo para aquellas personas que rechazan a Jesucristo, que no quieren aceptarlo y que mueren en esa condición, pues toda la ira de Dios cae sobre ellos, la condenación cae sobre ellos. Así de que necesitamos urgentemente al Señor Jesucristo. Desafortunadamente la gente, la gran mayoría, cuando usted les habla la palabra de Dios o yo les hablo la palabra de Dios, no quieren. Pareciera que uno les está diciendo que los va uno a fulminar, a matar o darles veneno, no sé qué piensan, no quieren, pero tristemente todo eso es el puro engaño de Satanás, porque toda esa maldición ahí está para todo aquel que aún no ha conocido a Cristo. Dice la palabra de Dios que la ira de Dios está sobre los que rechazan o rehúsan creer en Cristo. En el versículo 3, hermanos, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo, el Señor Jesucristo, nos rescató, nos redimió, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo murió en la cruz y cargó todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, los cuales éramos nosotros, porque ahora somos la iglesia de Cristo, los que hemos creído en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, ahora somos la iglesia de Cristo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Todos los que hemos recibido el Espíritu Santo, pues ahora somos parte de la iglesia de Cristo y ya no estamos más bajo esa maldición que está sobre el mundo entero. Por eso la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno, lo tiene controlado y se está gozando, deleitándose, porque pues él sabe que va al lago de fuego, pero quiere llevarse lo más que se pueda. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios y que Dios me los bendiga a todos. Padre, muchas gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Salvador. Muchas gracias, Padre, porque un día, Señor, nos dio a conocer estas cosas de la palabra de Dios. Éramos ignorantes y nos deleitábamos en el pecado, disfrutábamos de la vida perdida y estábamos bajo maldición. Estábamos bajo la ira de Dios y estábamos ignorantes. Hay mucha gente que así está en este momento, Señor. Están ignorantes y ellos andan disfrutando de la perversidad, del pecado. Y algunas personas hacen algunas buenas obras pensando que eso les va a abrir la puerta del cielo, lo cual eso es un engaño. Solamente en Cristo hay salvación. Y yo, Señor, le doy muchas gracias por Jesucristo. Y a usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.